venir ante su presencia con regocijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística, dando gracias a Dios por otro día más que nos concede. Esta misa la ofrecemos por cada uno de ustedes, por sus intenciones personales, por nuestros enfermitos, por la salud de Jaime Rivera, María Teresa de Pérez, Steven Arturo Martínez García. También por el descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, hermana Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Pedimos por el descanso de Rosa Alicia Fernández y Miguel Ángel Mazariego. También la misa la ofrecemos en acción de gracias por este lanzamiento de su primer libro, el señor André Cardona, sobre esta gran celebridad, este prócer, doctor padre José Matías Delgado, que sabemos que fue un hombre que pues, es considerado como el padre de la patria en esa historia que tiene en tocar las campanas en el 1811 para esta gran apertura de esta constitución, no solamente de El Salvador, sino también de toda América Central, pues Centroamérica. Entonces, damos gracias a Dios que hay gente que todavía les encanta la historia y trabajan por ello, principalmente para esa cultura que no se pierda, cultura que nos han dejado todo este tipo de gente, de personas que son patrióticos. Entonces, que el Señor siga inspirando a este gran hombre, el señor André Cardona, y que el Señor lo siga inspirando y para que aporte por la cultura de Centroamérica, El Salvador. Para celebrar el lamento sagrado del misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro, por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu unigénito. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien, implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor de los ejércitos tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones, no quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva a quien cumple su voluntad. Dios salva a quien cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo, tu Dios, declaro. Dios salva a quien cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Dios salva a quien cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuanto se mueve en los campos. Dios salva a quien cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios salva a quien cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva a quien cumple su voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendigamos. Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos, mándanos entrar en esos cerdos. Y les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy las Sagradas Escrituras nos presentan una voz de alerta
hacia una realidad que es pues propia de nuestra naturaleza herida por el pecado. La primera lectura habla del reproche que Dios le hace a su pueblo, porque le hacen sacrificios, que en ese tiempo pues era parte de lo que se hacía, así como hoy nosotros ofrecemos otro tipo de sacrificios, como sacrificio eucarístico, sacrificios de alabanza, mortificaciones y cosas así. En ese tiempo pues se sacrificaban animales y eso era parte de lo ordinario. Sin embargo, el Señor dice que ya no le gusta y desprecia y detesta todas esas cosas, porque Él lo que quiere es justicia, y quiere que esa justicia fluya como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Recordamos el Salmo que dice que nadie puede comprar a Dios con plata ni lo puede sobornar con oro, que por más cosas que uno haga, el Señor quiere que la justicia se manifieste desde el interior del corazón, en los pensamientos, en las palabras, que también llevan a acciones e intenciones muy concretas. Y en el Evangelio aparece un relato bastante impactante, que es el de el endemoniado y los cerdos. Entonces, valdría la pena preguntarse a estas alturas de la historia, en el 2020, ¿podemos seguir creyendo que el demonio existe? ¿Qué pensamos sobre eso? ¿Cómo ha ido modificándose nuestra fe? Porque dice el Papa Francisco que esta situación del demonio no es folclore, no es historia ni leyenda, sino que verdaderamente existe, y hay que tener cuidado, porque si uno lo invita a la vida de uno, pues va a entrar más allá inclusive de lo que uno lo invite. Y aparece aquí en este relato del Evangelio de Mateo una persona que ya está fuertemente influenciada por el demonio. Entonces los que estudian esto a profundidad dentro de la iglesia, que son llamados exorcistas, explican que el demonio tiene diferentes estados de influencia en una persona, empezando por las mínimas y sutiles tentaciones que nos llevan a cometer pecados veniales, hasta otras más fuertes que nos llevan a cometer pecados mortales, y de ahí a desarrollar vicios, o sea, conductas ya establecidas en torno al pecado. Y conforme ese proceso de degradación va avanzando, entonces se llega a este estado, que es el estado de la posesión, donde ya inclusive el demonio habla a través de la persona. Y está Jesús ahí presente, ¿verdad? Como para que no nos quede duda de que lo que está pasando es real. Y como signo, llamémosle lamentable, pero también pensemos que Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos ha librado de esto. Los demonios que salen de este hombre entran en los cerdos, y los cerdos no soportan esa presencia del mal, mientras que nosotros, que somos pecadores, a veces hasta la consentimos con toda conciencia y conocimiento. Esto deja entrever muy claramente que nosotros efectivamente sí estamos heridos por el pecado, porque inclusive hasta nos puede llegar a gustar lo malo, y entonces, como decía anteriormente, desarrollar vicios y cosas muy fuertes de cualquier tipo, porque el pecado es muy diverso, inclusive tiene niveles de gravedad. No todos los pecados tienen la misma gravedad, es lo que nos enseña la doctrina católica, y hay pecados pues que también son capitales, que nos llevan a concebir otro tipo de pecados más diversos. Cosas, por ejemplo, como la gula, la avaricia, la vanidad, la lujuria. Todos esos tipos de pecados, que son los mayores, dan origen a otros. Y cuando uno no se detiene en ese pecado, entonces el enemigo va tomando posesión de la vida y empieza a dirigir. Pensemos en una persona que empieza a manifestar su carácter fuerte, no lucha en contra de eso, ya después empieza a gritar, y después empieza a golpear y termina matando. Entonces vemos cómo se dio un proceso de degradación
hasta que se convirtió en un instrumento del mal para quitarle la vida a otra persona. Pero no fue que de una noche a la mañana abrió los ojos y ya era un asesino, sino que eso llevó un proceso gradual que le convirtió en lamentablemente lo que llegó a ser en esa degradación. Entonces, cuando nosotros no luchamos en contra de los pecados que llamamos más pequeños, inclusive de una forma muy peligrosa, decirle pecados blancos y cosas que no son ni de la Sagrada Escritura, ni de la doctrina católica tampoco, y empezamos a adoptar esas formas de pensar tan extrañas que nunca se nos enseñaron, y empezamos a hacernos tibios y permisivos con las cosas. Cuando nos damos cuenta, ya hemos llegado a otros estados de la maldad. Entonces Jesús, en su gran misericordia, lo libera, y en este sentido vemos la fuerza con la que Jesús viene a expulsar a los demonios con el dedo de Dios, y cómo los vence de una vez y para siempre, como dice la carta a los Colosenses, que los lleva en el cortejo triunfal de su cruz y los deja clavados ahí con su pasión, muerte y resurrección. Y ya por eso decimos que Cristo ha vencido a la muerte y al pecado. Sin embargo, los santos lo comparan al demonio con un perro que ya ha sido amarrado por Jesucristo nuestro Señor, pero si uno se acerca y coquetea con él, entonces lo puede morder y lo puede llevar a uno a la muerte espiritual. Por eso la prudencia y no tentar a Dios, y además tener ese santo temor de buscar luchar en contra de los pecados que tal vez hemos llegado a llamar más pequeños, pero que la sumatoria de ellos llevan al pecado de la muerte, que es anular la caridad, el amor en nosotros y hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, ahí es donde el Señor en la lectura del Antiguo Testamento nos explica que qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, ser personas muy caritativas, ser personas muy trabajadoras, si estamos mal en cuanto a eso, porque el acto de contrición que hacemos en la misa nos hace pensar en pensamientos, nos hace pensar en palabras y nos hace pensar inclusive en omisiones. Nosotros ordinariamente estamos más pendientes de los actos malos, pero no custodiamos las intenciones del corazón, los pensamientos, y eso pues nos va llevando a otras cosas. Eso es lo que es muy importante entender del pecado, que es un proceso gradual al que se llega. Tal vez una persona que ya hasta tiene problemas mentales a causa de no haber podido controlar su carácter, ya sin conciencia actúa y, por ejemplo, mata. Y entonces entra un dilema ahí moral de qué tanta responsabilidad tiene sobre lo que hizo si ya tiene un problema mental. Pero sí carga con la responsabilidad de los orígenes, donde sí estaba consciente, donde sí tenía conocimiento, que no tenía que gritar, que no tenía que ser violento, pero nunca se contuvo, prefirió lo malo a lo bueno, y de ahí que llegara después inclusive a perder su libertad y quedar en la cárcel, o inclusive hasta ser asesinado por otro, igual que él. Entonces no seamos de esos que dicen, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no me meto con nadie, entonces estoy bien. Pues no, eso es una forma muy inmadura y también muy irresponsable de caminar en Cristo. De hecho, como que no es ni un caminar, sino es como un retroceso, sino que tenemos que intentar custodiar hasta las intenciones del corazón. Y después de lo que pasa de la liberación de este hombre, ven qué interesante al final, porque las últimas líneas dicen: entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Como que tal vez de aquí podríamos concluir que a veces nos gusta estar en el pecado, y esto sí que es muy peligroso, porque ya ahí hay corrupción en el corazón. De eso tenemos que huir como si fuera la muerte, porque de hecho lo es. En lugar de darle gracias por la liberación de esa persona, pues que también era un problema para todos, más bien le piden que se vaya. Uno podría pensar que es porque habían perdido los cerdos, pero bueno, intentando
aprovechar un poco más esto para nosotros, podemos tal vez en nuestra vida o en las vidas de otras personas haber podido presenciar con toda claridad de que se prefiere el pecado a la gracia de Dios. O a la gente que dice, a mí ¿quién me va a cambiar? Yo soy así, yo no voy a cambiar. Está hay una canción que dice eso, es una barbaridad. Entonces de esa forma no podemos pensar, porque estamos entonces como burlándonos de Dios. Más bien deberíamos nosotros decir, Señor, cámbiame, ayúdame, guíame y pedirle pues, que nos, como dice el Padre nuestro, nos ayude a no caer en tentación y nos libre del mal. Y en otras traducciones dice del maligno con mayúscula, haciendo referencia no a una idea sino a un ser espiritual que en el sigilo del silencio de nuestras mentes a veces llega a sembrar malos propósitos. De ahí tan importante retomar el consejo del Papa Francisco, que muy elocuentemente lo dijo: con el diablo no se dialoga, así lo expresó él, porque a veces uno anda pensando cosas y piensa que es uno y realmente es una tentación, y de esa tentación tal vez vino un pecado venial y de ahí un pecado mortal y después un vicio, y entonces ¿a dónde vamos a parar así? Si nosotros somos los que estamos perseverando en la iglesia, tenemos que ser personas verdaderamente que luchen por amar a Dios en todo sentido. Veníamos de leer el libro de los Reyes con estos fenómenos extraordinarios de Elías y Eliseo, y hoy nos encontramos con eso. Inclusive en las lecturas de ayer también veíamos cosas muy difíciles que habían pasado. Pero entonces comparemos la diferencia entre un profeta como Elías o Eliseo y este endemoniado que estamos viendo hoy en el Evangelio. Son como los dos extremos de lo que podemos ser simplemente con el ejercicio de nuestra libertad, de lo que nosotros decidimos hacer, ser como Elías, instrumento de Dios, o ser como estas pobres personas que ya ni querían tampoco que Jesús siguiera llevando a cabo su obra ahí. Entonces es nuestra decisión al final de cuentas, pero pidámosle mucho a Dios que no nos deje caer en tentación, que nos lleve por el camino del cumplimiento de sus mandatos para que seamos verdaderos instrumentos suyos en medio de este mundo que también tiene manifestaciones del mal de forma diaria. Lo podemos observar con toda claridad en lo que acontece en la historia humana, cómo la maldad verdaderamente está presente en el mundo y nosotros tenemos que ser luz en medio de esa oscuridad. Que Dios nos ayude para que eso sea así en nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
que este sacrificio y medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Esta misa la estamos ofreciendo también por todas aquellas personas que son devotas a la Divina Providencia. Hoy es 1 de julio. Pedimos por todos ellos, por las personas del Mercado Pinetti, el Mercado Escuartel. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de San Junípero Serra, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor, que ahora celebramos. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa a su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, y alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza en la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo, Daniel. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente.
pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la fe, por la que San Junípero Serra nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida para que en todas partes la profesemos, de palabra y de obra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Seguimos recomendándoles que se cuiden bastante sobre este coronavirus. Tenemos que ser bien precavidos para que no aumenten tanto los contagios. Están subiendo bastante los contagios, hay que cuidarnos mucho. Pedimos al Señor también que nos dé fortaleza, fuerza para poder hacerle frente a este cambio de vida. Y pues también pedimos por nuestros hermanos, los que están enfermos, para que si la voluntad del Señor sanen pronto. Nos encomendamos también a sus oraciones, pedimos por todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista nos amparas. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, y hasta no te casas tanto por la Madre. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Amorfo Romero. Ruega por nosotros. Que la divina providencia se extienda en cada instante y en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento.